pasó? ¿Cómo estás? Bueno, ¿todo bien? Tanto ¿Tú? tiempo, querida. Tanto tiempo, ¿Todo ya bien? sé. Después de ese exitazo que vivimos en una sesión brava. ¿Cuál de todos? El más recién que vivimos, que de hecho yo tuve miedo de que no la fueran a cantar. Se me mintió en la cara. ¿Cómo están mis queridos seguidores de podcast de Santos Bravos? Pablo Boguel, estoy con Yanis y con Kenneth, reviviendo una de las últimas sesiones bravas en la que bailaron y cantaron Me Rehuso, de Danny Ocean, que fue una canción que prepararon muchísimo para una de las evaluaciones. Y de repente en la sesión veo que están ensayando y no hay micros, no hay nada. Y yo, ¿cómo que no la van a cantar? Y todos, no, bromeándome. Caí en sus trampas. Es que esto cada vez se vuelve más complejo. Y vos viste cómo es esto, ¿no? ¿Viste cómo es? Claro. El truco. El truco. El truco. Sí, fue una presentación que, bueno, tuvo su complejidad, ¿no? Pero creo que la sacamos adelante y la Hubo pasamos mucha bien. magia, muchos comentarios, nos abrazamos al final en bolita de que había muchísima energía muy bonita. ¿Cómo la viviste tú, Kenneth? Pues la verdad es que pasaron muchas cosas. Fue un live especial en el sentido de que creo que nos retaron un poco también a como el arte un poco, porque pues así es esto, en cualquier momento nos va a tocar hacer muchas cosas de la nada para ahorita, ¿no? Entonces, pues sí, también fue un poco una sorpresa para nosotros. Totalmente. Que íbamos a cantar. Porque la idea era bailar solo. La idea era solo bailarla. No era del todo mentira. No era del todo mentira. No era del todo mentira. La idea era solo bailarla. Para que fuera diferente, que estuviera 100% enfocado en baile. Exacto. Y bueno, y medio como, así como de imprevisto fue como, che, ¿y si la cantan? Y fue como un... Bueno, sin haber vocalizado ni nada. Sí, fue como bueno, vamos a ver qué onda, ¿no? Y al final dijimos, bueno, dale, lo podemos hacer. O sea, la canción ya la conocemos, es un gran tema, temón. ¿Qué puede ser distinto? Nada, vamos de una. Ya la teníamos. Claro. Y fuimos de una. Se va aproximando la fecha del auditorio. 21 de octubre, para que no se la pierdan. Exacto. ¡Wow! ¡Qué locura! Que se fue el 60% de los boletos en la primera fecha se fueron. ¿Cuántos se fueron exactamente? Si estamos hablando de que el recinto tan especial que es el Auditorio Nacional caben 10,000 personas y se fue el 60%, pues sí, 6,000 boletos. 6,000, muy bien. Personas. Y yo. Es increíble, ¿no? Es que es como si, no sé, tú, Kenneth, estuvieras en Argentina y te dijeran vas a tocar en el Luna Park. Wow. ¿Sabe? Sí sabe mucho, me impresiona. Yo sé cosas. Bueno, que es Argentina. Hay otro. La gente tiene que saber Argentina. No, a ver, el Luna Park es un recinto brutal y la muy música, icónico. Y en específico el rock argentino ha marcado un antes y un después en la historia de la música. Totalmente. Amamos. Totalmente, es muy icónico el Luna Park. Y bueno, en el último tiempo se volvió como muy famoso, si se quiere, el Monumental, el Estadio River, que ocupa creo como 85,000 personas. Entonces es como que... ¿Quién lo llena? Bad Bunny. Sí, claro. Coldplay también. Coldplay. ¿Alguien lo ha llenado? Sí. ¿De verdad? Coldplay hizo 10, fue un récord, hizo 10 creo. ¿Seguidos? Wow. O sea, de que jueves, viernes, sábado a lo mejor. Wow. Algo así. Yo fui solo. Buena anécdota esa. ¿Fuiste solo a ver Coldplay? Solo. Cuéntanos esa anécdota. Adelante, Yanni. Fue como un poco extraño, obviamente. La idea no era ir solo, claramente. O sea, ya Chris Martin es un artista que admirabas y todo. O sea, dijiste, yo tengo que verlo. Yo tengo que ver. Yo digo, yo voy sí o sí. O sea, no me lo pierdo. Sabiéndote canciones. Coldplay me encanta, es de mi top 3 seguro. Me encanta. Brutal. Y bueno, mi idea era ir con familia o con amigos. No me preguntes por qué no se coincidió con el tema como de sacar las entradas. Me acuerdo que yo ahí estaba en la facultad en su momento. ¿En la facultad de? De negocios, estudiaba negocios digitales. Muy bien, muy importante ahora. Se necesitaba uno para este BB. Casi licenciado, Casi licenciado. Hasta que, bueno, este proyecto me atrapó. Lick Yanis, es el Lick Yanis. Lick Yanis. Sí, me faltaban 6 materias para recibirme. Nada. Nada. Eso fue antes de que vinieras acá. Antes de venir acá. Me acuerdo que estaba en la facultad, salieron las entradas en plena clase. Olvídate, o sea, no me importó nada. Salí de la clase, me metí como en la fila virtual
Y, Desde la compu de la escuela, ¿no? Sí, Literal, claro. Y dije, che, empecé a llamar a mi familia, amigos, che, quieren como que les saque, pero avísenme ya porque no tengo tiempo, viste que tengo que sacar. Sí, porque claro. se van. Y además creo que, bueno, aquí en México no puedes sacar más de 6 en la fila virtual. También, Ajá. y yo quería ir como en primera fila también, quería ir como en verlos al lado, ¿viste? Claro. Entonces, nadie me respondió y fue como un, Bueno. yo puedo, vamos solo. Y fue, te juro, lo recomiendo mucho. Es una experiencia increíble ir solo A un concierto. A un concierto fue, Bien. lloré solo, ¿viste? Pero estuvo muy lindo. Fue eso. Qué increíble. No, Y cuando lo veías, ¿qué pasaba por tu mente desde el lugar de artista? O sea, como Yanis artista, era como, wow, ¿puedo estar haciendo eso? en ¿Sabes algún qué? momento? Me encanta que me preguntes esto porque ese fue un momento que lo recuerdo mucho, fue muy inspirador para mí, me cambió como la forma de pensar como artista. Dije, esto es lo que quiero hacer, te juro, por el resto de mi vida. Lo veía a Chris Martin con una felicidad arriba del escenario y ver un Monumental lleno. Yo creo que es el con las mejor lu- frontman que hay hoy en el mundo. Sin duda, Sí. sin duda. Y con todas las luces prendidas del estadio, yo dije, ¿cómo se debe sentir estar en esa posición y ver ese mar de gente, o sea, y ver esa imagen? Y cantar Fix You, por ejemplo, que es un tema que, Claro. que para mí es muy duro. Es muy fuerte ese tema. Las letras te de- pega en el alma. Sí. Entonces fue como un, yo quiero eso. ¿Cómo has vivido el yo quiero eso a tu temprana edad? Kenneth? Bueno, pues es algo muy bonito. Justo con el auditorio tengo una anécdota muy bonita y el yo quiero eso formó parte de... Fue que yo vi a un artista, Manuel Turizo, en el auditorio justo. Yo creo que hace como 2 años, más o menos. Y entonces yo me acuerdo que salí y le dije a mi mamá, mamá, tómame una foto afuera. Y entonces yo me tomé la foto afuera en el auditorio. Le dije, algún día voy a cantar en el auditorio, pero no, o sea, me tocó estar como, digamos, en un coro de niños y cantar una canción dentro de... Pero como que fue muy poco y me quedé, obviamente pues te quedas con las Claro. ganas. Entonces fue algún día voy a estar en ese escenario, pero en un concierto en donde forme ya más parte. Y a los 15, ¿eh? Sí. Y creo creo que que- está loco. Yo te juro, lo admiro. ¿Y cómo está cantando? Lo admiramos un montón. ¿Cómo está bailando? ¿Cómo está bailando? Los ¿Cómo está quiero mucho. cantando? ¿Cómo se maneja? Los quiero mucho. Parece... Cayéndole la boca, todos esos comentarios que en algún momento mencionamos. Kenneth, wow, Es un de ejemplo. verdad, tú eres como la pantera negra, ¿no? O sea, como, así, de ahorita eres como la pantera roja. Eres como la pantera negra, o sea, te dan y con eso agarras mucho más coraje, valentía, fuerza, le pones más ganas. Te admiro un montón, Kenneth, Muchas de gracias. verdad. Es un Muchas ejemplo. gracias. Es un ejemplo. Para todos nosotros es un ejemplo. No, Yo y se lo digo. ustedes son un ejemplo para mí porque... Ay, ya, cuelga tú primero. No, de verdad, porque me inspiran mucho a seguir adelante y todos sus comentarios bonitos de verdad me motivan a seguir haciendo lo que amo. Y justo ese yo quiero eso es lo que... Sí, como que ese pensamiento de quiero estar en el auditorio se puede dar más rápido de lo que yo pensaba. Sí, Es una sensación muy bonita. pero se llama éxito, que lo sepas. A mí la verdad en lo personal todo esto me cambió la mentalidad muy duro porque como que siempre he tenido en mente el ser un artista solo y el estar aquí compartiendo con los chicos me ha cambiado la mentalidad total y no quiero hacer otra cosa que no sé ser un santo bravo y Estar en un grupo, ¿no? estar en un grupo y quiero estar en este grupo para estar con ustedes porque de verdad el vínculo que se hace es Jueguito. Es muy Sí, me quiero loco. demasiado, Yanis. Yo también, es yo también. de Porque verdad. además, claro que tiene que ver las manos de por quiénes pasaron ustedes al momento de hacer el casting para que los eligieran, porque ya sabemos los valores que conlleva Hype, que no nada más es ver, ay, quién canta tan bien y quién baila tan bien. Hay un montón de gente que baila increíble, hay un montón, ya estoy hablando re argenta, ¿viste? Hay un montón de gente Es que a la gente se le pega, es montón de increíble, gente, ¿eh? un montón Pero de vos, gente. escuchame, vos tenés que dejarlo salir. Sí, ¿verdad? Claramente es parte tuyo. Es una- Vos dejarlo salir. Siento que el alien... Está dentro. ¡Suéltame! Está ya, dentro. suéltame. No, vos dejate llevar por el espíritu. Pero es verdad que La el celeste y ojo blanca. clínico, sí, hasta roja me puse, que el ojo clínico de quienes hicieron el casting fue esencial para que también se diera esta hermandad. Y bueno, hay que contarlo. Hay que contarlo. Es algo- ¿Qué pasó? Sí, Me que bueno, encanta. con este señor, estuvimos juntos en las audiciones, en el mismo grupo. Mismo grupo. Mismo todo. Entonces, O sea, sí, se hicieron audiciones por grupos. Es que eso no lo sabía. era como por días. Por Ok. días había distintos grupos. Se Ok, dividió en ok, 3 ok, días. ok, ok. Y, e incluso Ya nosotros... aquí.
allá acá. Sí, aquí, sí. Tú ya habías mandado un video. Ya Había mandado. Sí, había ya mandado. todo. Sí, y nada. Estaban en el mismo grupo. Estábamos en el mismo grupo y ese mismo día habían, no sé, ponele, ¿no? 12 personas. Sí, estaba Alejandro 6 y 6. ese mismo día. También estaba Ale. Patricio estaba en nuestro Pato. grupo. Pato estaba Pato, en le nuestro mandamos grupo, un beso. Patito. Sí. Y en ese grupo de 6 estábamos juntos también. Estábamos juntos. Entonces como que hay una historia acá. Claro. De hace tiempo. Ya veo. Muy linda, muy linda. Es muy bonito, como que es un de la audición hasta el final, literal. Claro. Totalmente hasta el fin del mundo. Qué fuerte también ha estado para ustedes el tener que ensayar para la evaluación y a quienes les toca esa semana. ¿Han visto que en las sesiones de evaluación hay un desarrollo distinto a quienes les tocó presentar Sesión Brava esa semana? Yo creo que la verdad que no. Que eso también es lo bueno, como que no hay como un trato. Sí, por ejemplo, si vos tenés un live el día anterior, no, es como ¡pum! Te toca igual. Lo pelan en el live y también la rompemos en la evaluación. Que igual en las sesiones bravas han sido canciones y ustedes lo pueden ver porque si no lo saben entonces están perdiendo de los episodios. Son canciones que ya fueron en evaluación. Sin embargo, no cambia que el que se presente en Sesión Brava esa canción es distinto porque a lo mejor la presentaron en evaluación 6 y el día de la Sesión Brava fue 2. Entonces sí se tienen que hacer acomodos, digamos. Sí, creo más que nada de formaciones, ¿no? Leads. Sí. Ajá, ¿quién va a hacer tal armonía? Esas exactamente. cosas. ¿Y eso en cuánto tiempo lo arreglan? O sea, porque yo muy cuca me pongo en la Sesión Brava y yo llego ese día, pero ustedes ya traen varios días de preparación y ni sé cuánto tiempo Pues lo es rapidito, la Es muy verdad. rapidito. No Así, sabría esa decirte. misma mañana. No, tampoco, pero yo creo que... Casi, no, mentira. No, mentira, como, no, ¿qué pero- será? ¿Como 3, 4 días? Más o menos. Yo creo 3, 4 días muy buenos, de mucho ensayo. Tenemos, los tiempos tampoco es que lo ensayemos todo el día, o sea, tenemos unas 2, 3 horitas de ensayo para la Sesión Brava. Y pues el ensayo general, el soundcheck. ¿Y cómo escogen quiénes van a estar en la Sesión Brava? Wow, eso es un misterio. Eso es una Es una buena pregunta pregunta. que va más allá, no tenemos ni idea. Yo No tampoco. tenemos ni idea, pero creo que todo tiene un contexto. Claro. Sí, sin de lo duda, que- porque yo me he dado cuenta que le dan, por ejemplo, la canción a solamente 2 que en la evaluación tuvieron opiniones distintas o críticas distintas. O sea, Claro. como que yo he tratado de, así, ya sabes, de unir el verlo. ajá, con mi hilo rojo, El conectando rompecabezas. puntos. Y no he logrado, lo están haciendo muy bien, Jaime, porque Sí. sí no he logrado conectar puntos. Pero ya lo averiguaremos seguramente después. Lo averiguaremos. No, la verdad muy es pronto, que... muy pronto. No tengo ni idea de Yo cómo tampoco. sea eso. Es que ustedes de verdad tienen que ver todo el contenido que hay en YouTube porque pueden ver todas las sesiones bravas que hemos tenido completamente en vivo en el canal de Hype. Estamos hablando de un canal que tiene millones y millones de seguidores en donde se han hecho estas sesiones bravas con un montón de cariño y esfuerzo para ustedes. Están los podcasts, obviamente. Hay TikToks donde los chicos van a bailar, que ya hablamos también de unos ahora con Seraphine que estuvieron por acá, y pues obviamente que estén muy pegados a los anuncios que vengan para el Auditorio Nacional, que es el 21 de octubre. No se pueden perder esa fecha, porque se vienen cositas, como dijimos. Se vienen cositas. Creo que se vienen muchas cositas. Muchas cositas. Me encantaría quedarme platicando más con ustedes, pero tendremos No. más días para charlar, sí, ya sé. No. Pero sin dejarles de decir que soy su fan, lo saben, y que nos vemos muy pronto, Gracias. al igual que Pame. con ustedes. Janice, Una Kenneth, genia. yo soy Pame Moguel y nos vemos en el próximo podcast.